Los grises son representados en libros, revistas y películas. Se les describe comúnmente como de 1,20 m, con enormes cabezas calvas sobre cuerpos grises, frágiles y lampiños. Estas criaturas tienen narices pequeñas o no tienen ninguna, comisuras por bocas, sin orejas u órganos reproductores visibles y ojos muy peculiares. Terminan en un punto. No exactamente un punto, pero son como las almendras, grandes almendras. Casi negro o marrón oscuro. Son oscuros. Muy oscuros. Aquellos que sostienen que los extraterrestres existen, a menudo muestran a los grises como los chicos malos del mundo alienígena. Por lo que sé, los grises son solo como las abejas obreras. Cuando vienen a atraparte, vienen y te atrapan. Extrajeron tiempo de mi vida y lo reemplazaron con un punto negro o con un recuerdo atemorizante. Si existen los grises o cualquier otra especie alienígena y están aquí, ¿qué quieren realmente? ¿Cuál es su propósito? Un esfuerzo de crear una raza de vástagos que tal vez tenga las mejores cualidades de la humanidad y de estos seres alienígenas. Muchos ufólogos, personas que rutinariamente investigan avistamientos de alienígenas, aseguran que los grises han visitado la Tierra por miles de años. Dicen que existen registros como petroglifos, dibujos en cavernas y arte prehistórico. Por todo el mundo tenemos estas historias de seres que llegan del cielo a la tierra, seres estelares, bien sea entre los indios Hopi en Estados Unidos, en todas esas culturas de América del Sur, los mayas, los aztecas, y por todo el mundo hay historias de dioses que visitan a los hombres antiguos. Artefactos de 6.000 años de antigüedad han sido encontrados en lo que fue Sumeria, el Irak moderno. Los intérpretes de esas tallas dicen que muestran sirvientes o ayudantes de su dios. Muchos de los artefactos que nos han dejado semejan lo que hoy llamaríamos un alienígena gris moderno. Cabeza grande y bulbosa, grandes ojos, miembros enjutos, cuerpos muy delgados. Históricamente, los ovnis o alienígenas pasan mayormente sin ser mencionados nuevamente hasta la era moderna. Es en el siglo XX cuando el propósito de los grises comienza a tomar forma. Según la comunidad de los ovnis, desde entonces y hasta hoy ha habido un obvio y persistente incremento en los encuentros con los grises. Una de las aseveraciones más sorprendentes hechas por algunos en la comunidad de los ovnis es que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y los nazis estaban de hecho en confabulación con los grises. Dicen que los alienígenas les dieron a los nazis tecnología avanzada de armas que se usó en la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, literalmente cientos de personas han aseverado tener experiencias con los alienígenas grises. El número de reportes, la calidad de los reportes, las similitudes de los reportes y el hecho de que muchos de estos reportes pueden ser substanciados bajo hipnosis le da mucha fuerza a la idea de que este es un fenómeno muy real. Algo le está ocurriendo a estas personas. No existen registros oficiales de encuentros con alienígenas o secuestros. Sin embargo, el Centro Nacional de Reportes de OVNIs en Seattle lleva un conteo no oficial de avistamientos. Sus estadísticas muestran que el número de avistamientos ha pasado de un puñado cada año a principios del siglo XX a docenas a mitad del siglo XX y luego a miles cada año a principios del siglo XXI. Bien, parece que todo el asunto de los secuestros por alienígenas realmente se remonta a la Guerra Fría, cuando se observaban ovnis, objetos voladores no identificados, y existían todas esas tensiones internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Según los creyentes en ovnis, los grises hicieron contacto inicialmente en el muy debatido accidente de 1947 en el desierto de las afueras de Roswell, Nuevo México. La historia de Roswell es que un ranchero llamado Matt Russell llegó a Roswell y le contó la historia al periódico sobre cómo había encontrado algunos restos extraños. Y de ese incidente, ahora tenemos una historia elaborada que muchos estadounidenses creen que es una historia del accidente de un platillo volador,
y tal vez pequeños alienígenas grises, cuyos cadáveres quedaron esparcidos, algunos de los cuales pudieron haber sobrevivido y están escondidos en alguna instalación secreta. La posición oficial del gobierno de Estados Unidos: un gran globo espía cayó en Roswell, no una nave alienígena. Era parte de un proyecto secreto diseñado para detectar emisiones de las pruebas nucleares soviéticas. Los ufólogos creen otra cosa. La historia de Roswell ha sido debatida por muchas personas, pero lo que sabemos es que algo cayó a unos 120 kilómetros al norte de la base aérea de Roswell en el verano de 1947. Esto fue investigado por el jefe de inteligencia de la unidad de bombarderos 509, el capitán Jesse Marshall. Sabemos que parte de los escombros fueron llevados a la base aérea del ejército, que Marshall y el comandante de la base aérea, el coronel Blanchard, pensaron que se trataba de material de un platillo volador. Y lo sabemos porque el comunicado de prensa salió inmediatamente anunciando que el ejército había recuperado uno de esos famosos platillos. En los años desde el incidente de Roswell, los defensores argumentan que todo contacto entre los grises y el gobierno ha sido mantenido en secreto. A pesar de las repetidas negaciones oficiales del gobierno de que un ovni se estrelló en el desierto de Nuevo México, las historias no mueren. Ahora hay más de 400 individuos en los registros públicos que dicen haber estado allí, que recogieron pedazos o vieron trozos de los escombros, o vieron la nave o los cuerpos. Así que Roswell es simplemente una cuestión de creencia. Hecho o ficción, los avistamientos de ovnis se incrementaron dramáticamente desde el incidente de Roswell. En los 50, los directores de películas pronto aprovecharon estas historias y por primera vez aparecieron criaturas alienígenas invadiendo la Tierra con un propósito, en ocasiones maligno. Películas como La Cosa y Plan 9 del espacio exterior aprovecharon la fascinación y el miedo del público por los ovnis. El día en que la Tierra se detuvo, advirtió de las terribles consecuencias si la Tierra no entraba al espacio como un socio amigable. Pronto le siguieron historias de secuestros por una raza alienígena llamada los grises. Realmente no fue sino hasta los 60 que las personas comenzaron a creer que en realidad estaban siendo secuestradas por seres de otros planetas. En 1961, una pareja de New Hampshire se convirtió en las primeras personas de la historia en reportar oficialmente ser secuestradas por los grises. La historia de Betty y Barney Hill, por supuesto, es sobre experiencias de secuestro que dispararon todo el fenómeno de secuestros. El caso de Betty y Barney Hill sigue siendo la historia seminal de secuestros alienígenas. Permanece como el primer encuentro registrado con los grises, la especie más popular que al parecer visita la Tierra. Supuestamente ocurrió cerca de Portsmouth, en New Hampshire, el 19 de septiembre de 1961. Hasta hoy, los escépticos no pueden disputar todos los detalles de la historia. Los creyentes ven el incidente de los Hills como el momento decisivo en la historia de los grises, cuando la nación y el mundo despertaron al preocupante fenómeno de los secuestros alienígenas. En su última entrevista en cámara, Betty Hill compartió su experiencia. Mi esposo Barney y yo regresamos de Montreal, Canadá. Viajábamos a través de las montañas blancas de New Hampshire, cuando de pronto vimos lo que pensamos era una nueva estrella en el cielo. Y mientras la mirábamos, cambió de dirección. Vino hacia nosotros. Barney se detuvo, tomó un par de binoculares y salió del auto para dar un vistazo más de cerca al amenazador objeto. La sobrina de Betty Hill, Kathy Morgan, era una adolescente cuando ocurrió este incidente. En ese momento, por los binoculares, vio al líder, lo que él llamó el líder, y tripulantes. Había personas mirándolo.
Y mientras él miraba, eso comenzó a descender. Y en este punto, él se asustó, corrió de vuelta al auto gritando que trataban de capturarnos. Ella le gritaba: Barney, tonto, regresa aquí, regresa aquí. Se fueron deprisa. Poco después oyeron un zumbido. Regresaron a un camino secundario y se detuvieron. Había un bloqueo y había personas en el camino. Las personas se acercaron al auto y se dieron cuenta en ese momento de que no eran humanos, que eran las personas que Barney había visto en el ovni. Aquí es cuando su memoria tiene un lapso. Lo siguiente que recordaron, total y conscientemente, fue que estaban conduciendo nuevamente por una autopista y se dirigieron a casa. Cuando los Hills vieron la hora, se dieron cuenta de que habían pasado unas 2 horas, las cuales ninguno de ellos recordaba. Eso fue solo el comienzo de un misterio que pronto se revelaría. Por casi 2 años después de su experiencia, los Hill tuvieron pesadillas preocupantes. Fueron a varios especialistas médicos y finalmente fueron referidos al Dr. Benjamin Simon, un psiquiatra y neurólogo muy respetado de Boston con gran experiencia en terapia hipnótica. El Dr. Simon nos dijo que estas personas del ovni nos habían causado amnesia. Y el Dr. Simon eliminó la amnesia para que pudiéramos recordar claramente todo lo ocurrido. Nos llevaron a bordo de la nave. Y fuimos llevados a cuartos separados. Lucían bastante humanos. Tenían 2 brazos y 2 piernas. La única diferencia básicamente eran sus rasgos faciales. Las narices eran muy pequeñas, casi sin narices. Labios y narices pequeñas. Examinaron mis ojos, orejas, nariz, garganta, piel, cabello y todo. Luego fui puesta en una mesa donde rociaron mi piel tratando de averiguar si nuestra piel era similar pero diferente. Hills dice que un alienígena realizó experimentos sexuales en ellos. Tomaron semen de Barney. Puede que hayan extraído óvulos de Betty. Trataron de insertar un instrumento como una aguja en mi ombligo, lo que me causó dolor, así que dejaron de hacerlo. Y yo di las gracias por eso. Años después, Betty Hill brindó la primera supuesta descripción ocular de los grises desde los antiguos dibujos y tallas. Mostraron al líder alienígena, quien les dio una pista catalizadora para indicar de dónde habían venido. Le pregunté de dónde era y me mostró un mapa estelar. En una sesión de hipnoterapia, pocos años después del encuentro, Betty dibujó un mapa de un sistema estelar alienígena. En ese momento, los expertos no pudieron identificarlo. Pero luego, en 1966, Marjorie Fish, una emprendedora ufóloga y astrónoma aficionada, quedó fascinada por el mapa estelar de Betty Hill. Fish pasó los siguientes 7 años examinando el mapa y construyendo modelos, tratando de hacerlo coincidir con un sistema estelar conocido. Fue solo después, cuando se descubrió una nueva estrella, que entendieron exactamente lo que Betty había dibujado en el mapa estelar. En 1973, después de revisar 23 modelos estelares, Marjorie Fish aseguró haber descubierto una coincidencia. Declaró que Betty Hill había dibujado un sistema estelar a unos 40 años luz de la Tierra, Zeta Reticuli. En el Instituto Tecnológico de California, el Dr. Charles Bachman, uno de los principales astrónomos del mundo, examina Zeta Reticuli.
No tenemos forma posible de viajar tan lejos. No conocemos ninguna forma en que algún vehículo sólido viaje a esa distancia. Pero hablando relativamente, en la escala de la galaxia, es una estrella muy cercana. En un transbordador espacial convencional terrestre tomaría casi 1,5 millones de años llegar a Zeta Reticuli. Además de sus responsabilidades con el Instituto Tecnológico de California y el Laboratorio de Propulsión del JET, el Dr. Weissman es un miembro principal del programa Orígenes de la NASA. Su misión es buscar en el espacio signos de vida. Él admite que la vida es posible en el universo, tal vez incluso en Zeta Reticuli. Aquí vemos las dos estrellas en el sistema Zeta Reticuli a unos 40 años luz. Las estrellas binarias podrían muy bien tener planetas. El sistema es lo suficientemente antiguo que podría tener de hecho vida evolucionada en cualquier planeta habitable de esos sistemas. El prospecto es bueno. ¿Qué sabemos hoy? Nada. Con solo evidencia seductora, pero sin pruebas definitivas de que los grises realmente vengan de Zeta Reticuli, el caso de Betty Hill continúa siendo muy debatido. Sin embargo, los escépticos y creyentes pueden concordar en que desde esa noche de septiembre de 1961, cientos de secuestros alienígenas han sido reportados. Igual que una enfermedad, una idea también puede ser contagiosa y esparcirse de persona a persona. ¿Betty Hill realmente conoció alienígenas de Zeta Reticuli? ¿Realizaron ellos experimentos sobre reproducción como parte de su propósito maligno? ¿Están las personas que reportan secuestros alienígenas diciendo la verdad? Están soñando con los ojos abiertos, así que tienen estas alucinaciones hipnóticas después de despertar. Son las sensaciones táctiles, las luces, los zumbidos y especialmente la sensación de presencia. Muchas veces los escépticos tratan de explicar los secuestros como personas que simplemente copian y repiten historias que han sido contadas por años. Son personas que no tienen de quién copiar. Nadie ha reportado nunca esto, y sin embargo su experiencia de secuestro es notablemente similar a lo que oímos de las personas incluso hoy mismo. Cuando la historia del secuestro de Betty y Barney Hill apareció en los 60 y fue pronto seguida por muchas más, el público general quedó hipnotizado con la idea de que naves espaciales alienígenas estaban visitando la Tierra y que los extraterrestres, conocidos como los grises, estaban secuestrando humanos. Pero en 1969, la Fuerza Aérea de Estados Unidos desechó las historias en una investigación de nombre Código Proyecto Libro Azul. El reporte concluyó que los ovnis no constituían una amenaza directa para los Estados Unidos y los reportes de objetos voladores no identificados eran el resultado de una forma leve de histeria de masas o nervios de guerra, estafadores, buscadores de publicidad, personas psicopatológicas y la mala identificación de objetos convencionales. No hay nada en los registros que indique que hayamos sido visitados por alguna civilización avanzada. Con eso, la Fuerza Aérea de Estados Unidos declaró caso cerrado. Sin embargo, los ufólogos no quedaron convencidos por el proyecto Libro Azul, y muchos aún creen que el gobierno estadounidense ha realizado un encubrimiento de proporciones cósmicas desde el caso Roswell. Realmente tiene que decirse que el Libro Azul no fue más que un esfuerzo de relaciones públicas de la Fuerza Aérea por explicar el fenómeno ovni. Creo que en los 40 y los 50, cuando el gobierno comenzó a entender que los ovnis y los extraterrestres probablemente eran una realidad, creo que los asustó hasta morir, porque en primer lugar temieron el pánico público, el colapso de los sistemas sociales, los sistemas religiosos, y detestaban admitir que no podían controlar los cielos de la nación. La Fuerza Aérea trató de desmentir los ovnis en los 50 y 60. Quien estuviese operando estos ovnis no parecía estar leyendo los reportes de la Fuerza Aérea porque seguían apareciendo. Los ufólogos argumentan que el proyecto Libro Azul no puede responder por el gran número de casos. De los 12.618 reportes, 701 permanecen sin resolver.
Uno de los casos no resueltos más intrigantes tuvo lugar en la base de la Fuerza Aérea Holloman, Nuevo México, en 1964. Según esa historia, una nave espacial alienígena aterrizó en la base. Varios grises emergieron y fueron saludados por personal de la milicia estadounidense. Más tarde se convirtió en la base de la famosa escena de cierre en Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Esto es absolutamente algo que no podemos confirmar. Sin embargo, debe decirse que un rumor sobre esto apareció inmediatamente. Un piloto de la base Holloman de la Fuerza Aérea entró al pueblo y comenzó a hablar de esto. Y de acuerdo con los relatos, estaba muy angustiado, muy alterado, no sabía qué hacer. Y no se le vio de nuevo. 1984. Aparecen dos misteriosos rollos de película que ayudarían a perpetuar las aseveraciones de los teóricos de la conspiración. Jamie Shanderay recibió este paquete en 1984 por correo que contenía películas sin revelar. Había dos rollos de películas sin revelar. Uno le fue entregado a Bill Moore y otro a Jamie. Y este a su vez lo mostró al mundo. Y hubo un memorando de 8 páginas firmado por Harry Truman. Conocidos como los Majestic 12 o los documentos MJ-12, sugerían que el 9 de julio de 1947 el presidente Truman nombró a 12 personas de alto rango militar y de seguridad nacional y les autorizó a realizar una misión encubierta, una operación secreta de investigación y desarrollo de inteligencia que respondía directa y exclusivamente al presidente de los Estados Unidos. El gran número de documentos que he logrado acumular muestran muy claramente que tenemos un programa encubierto para esconder del público la recuperación de un gran número de accidentes que incluyen la recuperación de extraterrestres. Los documentos Majestic 12 detallaban 4 tipos de naves espaciales que usan los alienígenas. Estas incluyen el disco, el cigarro, naves de forma circular y triangular. Pero lo más intrigante de todo es que en las páginas de los documentos MJ-12 está, por primera vez en la historia, el reconocimiento de seres alienígenas conocidos como los grises. En estas páginas de apariencia oficial son llamados entidades biológicas extraterrestres, o EBES. Había un manual de operaciones especiales llamado Recuperación y Eliminación de Entidades y Tecnología Extraterrestre. Y en ese manual había una descripción de una página de 2 tipos diferentes de entidades biológicas extraterrestres. La EBE tipo 1 se dice que es humanoide. Puede ser tomada por seres humanos. Son bípedos, de 1,50 m a 1,60 m de estatura y un peso de 35 a 45 kilogramos. El cráneo es un poco más largo y redondeado. Los ojos son muy pequeños y anchos, en forma de almendra. La EBE tipo 2 se dice que medía de 1,3 m a 1,27 m y pesa de 11 a 22 kilogramos. Los escépticos, sin embargo, aseguran que los documentos MJ-12 son un elaborado engaño. Eran defectuosos. Eran documentos falsificados que alguien hizo usando una vieja máquina de escribir. Encontraron una firma de un documento genuino de Truman y la cortaron y pegaron y fotocopiaron nuevamente. Son obviamente falsificaciones y puede probarse. Si son falsos, es lo que llamamos un trabajo interno, un trabajo del gobierno. Alguien que tuvo acceso a información restringida, cuando menos. Papeles incluso más misteriosos emergieron en los 80 con nuevos y fascinantes detalles sobre los grises. Los documentos Dulce fueron quizás los más sensacionales. Revelados en 1987, alegaban que el gobierno estadounidense está de hecho en confabulación con los grises a cambio de tecnología muy avanzada. Estos documentos no substanciados alegan que había una instalación bajo tierra en alguna parte del desierto de Nuevo México, donde los grises se realizaban secretamente su propósito maligno. Nos utilizan para reproducirse porque tienen problemas de fertilidad. No sabemos cómo se reproducen, sabemos que no tienen genitales. Aquellos que aceptan esta teoría dicen que los grises secuestran mujeres jóvenes embarazadas.
Luego, en los primeros 3 meses, el primer trimestre, la preñez termina espontáneamente. No hay sangrado, no hay aborto espontáneo, no hay aborto regular, no hay nada de eso. Entonces, de pronto, se detiene. Los creyentes dicen que los extraterrestres extraen el feto de las víctimas y lo usan para su programa de híbridos alienígenos humanos. Estos fetos son mantenidos por los extraterrestres usualmente en lo que llamamos tanques. Son mantenidos en fluido y son criados de algún modo hasta la adultez. La aparición de estos y otros documentos, aunados a nuevos avistamientos, impulsaron el apetito público por más información. Las personas alertadas del fenómeno miraron al cielo buscando signos de naves misteriosas y seres de un planeta alienígena. No hay duda de que el campo de investigación de ovnis realmente explotó durante los 80. Es un fenómeno sorprendente. Por primera vez tuvimos una discusión extendida sobre los secuestros. Al mismo tiempo, el fenómeno ovni se convirtió en una parte importante de la cultura popular mundial en ese momento. Es muy debatible, pero algunos dicen que el término gris se usó por primera vez en los 80 para describir a los extraterrestres que estaban secuestrando humanos y realizando experimentos reproductivos. El propio término gris, usado para describir a estos seres, parece haberse hecho más común a principios y mediados de los 80. No creo que haya sido común antes de ese momento. ¿Pero existen realmente los grises o son en realidad un producto de la cultura popular? Surge la pregunta, ¿qué sucedió y hasta qué medida la vida imita al arte o viceversa? Es difícil aclarar parte de este lío. Creo que existe un núcleo verdadero de realidad en el fenómeno ovni. Los ufólogos insisten en que la Tierra puede estar en medio de una invasión diabólica de grises. Mientras el siglo XXI se desarrolla, el número de supuestos secuestros por alienígenas grises, según los miembros de la comunidad ovni, se eleva. No hay forma de verificar estas cifras, pero una encuesta no oficial de la organización Roper colocó el número de secuestros alienígenas en 4 millones. Creo que el problema que tienen muchas personas con los grises en general es que no creen en ovnis para empezar. Por lo tanto, no creerán en algo como los secuestros. Pero si fuésemos a reconocer la realidad de los ovnis como algo no humano, de pronto la realidad de algo como los grises no es tan descabellada. Testigos oculares que juran haberse topado con los grises son las fuentes primarias de toda la información sobre estos extraterrestres. Ellos reportan algunas cosas en común que pueden revelar la verdadera naturaleza del propósito alienígena. Siempre hay una luz que sale de ninguna parte. Puede ser ámbar o azul. Luego, los atemorizados secuestrados reportan estar rodeados y paralizados por las criaturas alienígenas. No solo te inmovilizan, te colocan casi en un estado comatoso. Ha habido ocasiones en las que he sido capaz de comunicarme con ellos en alguna medida, en una mezcla de ellos hablando de un modo que parece ser telepático. Algunos incluso aseguran que los grises a menudo evacúan su premio humano al espacio exterior. Y te encuentras, por no tener una mejor palabra, en un ambiente alienígena donde hay mucha luz, todo es muy poético, es casi la palabra a usar para describir el ambiente, pues se siente muy surrealista. Los secuestrados dicen que una vez a bordo, los grises realizan exámenes médicos que algunos describen como extremadamente dolorosos. Hubo experiencias que me sugirieron que hubo elementos biológicos y reproductivos en mis experiencias. Y eso está comúnmente extendido, así que no me avergüenza reportar eso.
Si los grises están realmente aquí, ¿cuál es su propósito real? Muchas personas creen que vienen a destruirnos totalmente. Y algunas personas piensan que hay otros que vienen a ayudarnos para no ser destruidos. El hipnoterapeuta y autoproclamado cazador de alienígenas, Daryl Sims, ha estado estudiando el fenómeno de los secuestros por más de 30 años y cree que ha descubierto la verdadera misión de los grises. Se especializa en la recuperación de recuerdos traumáticos reprimidos de personas que aseguran haber sido secuestradas por alienígenas. Una de las cosas que hacemos al principio con estas personas es relajarlos completamente. Solo concéntrense en el sonido de mi voz. Notará que el sonido de mi voz hace que sus ojos se hagan más pesados. El sonido de mi voz lo reconfortará, lo protegerá. Y está bien que se relaje completamente. Una de sus clientes, Donna Lee, es la presidenta de la red de ovnis de Houston. Ella cree haber sido secuestrada muchas veces por los grises. En el curso de sus sesiones de hipnoterapia con Daryl Sims, ella ha recordado numerosos encuentros terroríficos. Incluso cree que los grises se llevaron a su hijo no nacido. Nunca sufrí de nada que pudiese conllevar un aborto. Tenía unas 8 semanas de embarazo. Y solo se fue. Me refiero a que no tuve el sangrado que es normal, nada. En una sesión de regresión posterior, Lee recordó estar en una habitación estéril muy iluminada. Trajeron a una chica joven a la habitación y la dejaron allí conmigo. Ella era un híbrido, lo que consideraríamos un híbrido a pesar de que se parecía mucho a mí. Aunque su cabello era muy crespo, pero se parecía mucho a mí. Y ella tenía cerca de la edad que tendría mi hija en ese momento. Lee asegura que la niña híbrida tenía unos 9 años. Ella se sentó allí. Tuve la certeza en ese momento, cuando me dejaron allí con ella y ella me miró, de que la conocía. Y hubo una tristeza casi abrumadora. Por un tiempo recordaría desear eso nuevamente. Para muchos expertos, los relatos de secuestros alienígenos son simplemente el producto de una mente hiperactiva. Dicen que bajo hipnosis, los sujetos están abiertos a sugestiones. Lo que ocurre bajo hipnosis es que las personas a menudo confunden ciertas imágenes con recuerdos de experiencias ya vividas. Lo segundo es que cuando las personas recobran estos recuerdos en las sesiones de regresión hipnótica, tienden a considerarlos verdaderos. ¿Son los honestos recuerdos de los secuestrados reales o imaginarios? Llegan y sin permiso tocan tu cuerpo. Se llevan a tus niños. Quiero gritar, pero mi boca está abierta y no sale nada. Es parálisis, pero parálisis caminante. ¿Existen los grises? Y de ser así, ¿tienen una misión retorcida? En 2003, un equipo de psicólogos de la Universidad de Harvard creyó tener la respuesta. Guiados por el Dr. Richard J. McNally, realizaron un experimento único para medir las respuestas fisiológicas, como el ritmo cardíaco y los niveles de transpiración de varios tipos de víctimas de trauma. Queríamos ver si las personas que recuperaban recuerdos de secuestros de extraterrestres mostraban las mismas reacciones de tipo postraumático como los pacientes de traumas reales. Nuestro grupo de investigación ha estado estudiando personas con recuerdos recuperados de eventos traumáticos, y uno de los grandes retos que tuvimos fue el distinguir entre esos individuos que habían recobrado recuerdos de
Por ejemplo, abuso sexual infantil, recuerdos reales, contra recuerdos que tal vez eran falsos. El Dr. Skaldor dirigió las pruebas de laboratorio. Este procedimiento involucra a un individuo que llega al laboratorio, se sienta con uno de nuestros consejeros y luego describe una variedad de experiencias que ha tenido. Y lo conectamos a electrodos que graban para poder medir el ritmo cardíaco, la conductividad dérmica y un EMG facial. En el laboratorio, los sujetos de prueba escuchan luego una cinta de audio de 30 segundos de su propia experiencia traumática. Estás tendida desnuda, atada a una mesa de metal en una nave espacial. Hay seres alienígenas flotando sobre la mesa. Te miran con sus grandes y muertos ojos negros. Estás totalmente aterrada. Y luego abren sus ojos y hacen reportes por sí mismos de las experiencias emocionales que han tenido mientras imaginan esta escena. Así que les pedimos evaluar cuánta excitación sintieron, cuán vívida fue la escena para ellos, cuánto control sintieron, cuán agradable o desagradable fue, cuánto temor, cuánta tristeza, una variedad de experiencias emocionales diferentes. Los psicólogos de Harvard encontraron que los secuestrados por alienígenas exhibieron alta tendencia a un rasgo de personalidad llamado absorción. La absorción es la capacidad de generar imágenes vívidas. Cuando vas al cine, eso te conmueve emocionalmente. Cuando lees una novela, esto cobra vida ante tus ojos. Quedamos hipnotizados por un atardecer, te pierdes y sueñas despierto en una fantasía. Son especialmente altos en esto y eso se relaciona con la capacidad de generar imágenes ricas y realistas. El estudio concluye además que en la mayoría de los casos los secuestrados no están mintiendo. Ellos realmente, genuinamente creen que los relatos de extraterrestres explican las experiencias que han tenido, que son sinceros, no están locos. Estos eventos particulares son episodios de parálisis de sueño. Son eventos realmente normales, no indican una patología, sino lo que ocurre durante el sueño de movimiento ocular rápido, el sueño REM, la etapa del sueño cuando tenemos la mayoría de nuestros sueños, estamos totalmente paralizados. Cuando se combinan todas esas cosas, tenemos un secuestrado por extraterrestres. Sin embargo, un antiguo sujeto de estudio de McNally cree que el estudio de Harvard tiene errores fatales. Puede ser que los encuentros alienígenas involucren un estado alterado de conciencia, pero tacharlos como fantasía creo que es un terrible error y allí es donde se equivoca. Yo mismo he tenido parálisis de sueño. Sé que las sensaciones son superficialmente similares a las del contacto alienígena, pero aunque hay similitudes, no son tan profundas como para explicarlo. Pero si Boucher y sus compañeros secuestrados están en lo cierto y los grises realmente existen, entonces deben llegar a la Tierra de alguna parte. Si no es de Zeta Reticuli, entonces ¿de dónde? Esa es una pregunta de 2500 años. Se remonta a los antiguos griegos que se preguntaron si existía vida fuera de la Tierra. Ahora traemos las herramientas de la ciencia y tecnología del siglo XXI para responder lo que simplemente es una pregunta muy vieja. Tiene que haber 1, 10, 100 o 1 millón de civilizaciones inteligentes allá afuera con quienes hablar. Las personas que aseguran haber sido secuestradas creen que formas de vida alienígena inteligentes no solo existen, sino que ya están aquí. Y han cruzado el cosmos con un propósito. Creo que el propósito de los grises es crear un mejor futuro para sus hijos. Creo que es así de simple, y creo que parte de ese propósito se refiere también a asegurar que la humanidad continúe. Creo que es un propósito mutuamente beneficioso. Sin embargo, los psicólogos sostienen que el fenómeno alienígena es un producto de imaginaciones hiperactivas. En mi opinión, los grises son de hecho alucinaciones visuales hipnóticas que ocurren cuando las personas se despiertan de un episodio de parálisis de sueño. ¿Y su propósito al venir a la Tierra?
No tienen ninguno, son alucinaciones. Es bueno tener una mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. ¿Es real el propósito de los grises o imaginario? ¿Los secuestros alienígenas, hechos o ficción? Aún es un misterio, igual que muchos secuestros. Nunca te dirán por qué están aquí, o quiénes son, o por qué hacen lo que hacen. ¿Es posible que existan extraterrestres? Creo que están aquí y que han estado aquí por largo tiempo.